Vamos a hablar de lo que ocurre con este tema y para ello nos acompaña Sol Borja. Sol Borja es periodista, es articulista de Primicias. También Sol Borja es periodista graduada en la Universidad de las Américas. Saludo la participación de Francisco Rocha, periodista igualmente, es articulista de Vistazo. Francisco tiene estudios en la Universidad Central del Ecuador. Gracias a nuestros panelistas vamos a empezar y justamente voy a hacer con Francisco esta declaración que ha formulado la ministra de Gobierno en el sentido de que la Corte Constitucional es enemiga del pueblo. Gracias, Andrés. María Sol, buenos días. Buenas noches, ¿no? Perdón. El tema es que la institucionalidad está en juego. Y señalar a una institución como enemiga o a favor de, es verdad. Yo siempre digo, esta Corte Constitucional o la Corte que ha venido funcionando ha tenido activistas y no ministros de la Corte. Sí, pero la institucionalidad te genera. Hay gente como estuvo Hernán Salgado, estuvo Enrique Herrería. Uno dice, le dan garantías de la institucionalidad. No se dejan presionar y tampoco van a aceptar exclusivamente lo que están pensando. Es bueno que el presidente diga que va a ir a la Corte. Yo diría, no es bueno que vaya en marcha, pero es indispensable que responda a las demandas de inconstitucionalidad. Bueno, pero Francisco, puede ir el procurador. La discusión es conceptual, es de principios. La Corte Constitucional, no la que es buena, la que es mala, la que estuvo con Pepito, Juanito. La Corte. La Corte es eso, la que debe resguardar el cumplimiento del ejercicio de la Constitución. Y algunos dicen, no politicen la Constitución. Bueno, si algo hay que politizar es la Constitución Política de la República del Ecuador. Es la carta política de los ecuatorianos. Okay. Es el pacto social. Pero los fallos, las decisiones tienen que ser políticas, tienen que ser constitucionales. ¿Cómo entender el rol de el máximo tribunal constitucional de la República? A mí me parece profundamente peligrosa la narrativa de un gobierno, sea cual fuere, de plantear a una institución independiente de su poder, del poder ejecutivo, como enemigo del pueblo, porque además crea una discusión que dice que aquellos que no están conmigo están en mi contra, que de hecho fue parte del discurso que dieron tanto la ministra de Gobierno como el presidente de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, cualquiera que discrepe, según el presidente de la Asamblea, es amigo de los narcos. ¿Quién quiere ser amigo de los narcos, Andrés? Eso lo que hace es coartar primero la posibilidad de que los ciudadanos planteen otras alternativas o digan no estoy de acuerdo con el gobierno y por supuesto que merma a la Corte Constitucional como institución. Podemos tener cuestionamientos con la institución como se tiene con cualquier institución pública, es lo correcto y lo saludable en democracia, pero ver a dos funcionarios del Ejecutivo afines a ADN, al movimiento que está gobernando, flanqueados además por policías, militares, encapuchados y armados, parece casi un mensaje de dictadura. A mí me espeluznó ver ese mensaje y me parece profundamente preocupante. ¿Hay el riesgo de que las decisiones de la Corte tengan un componente político desde el otro lado, digamos? ¿A usted le preocupa la presencia de estos funcionarios con efectivos militares y policiales? Pero, digamos así, para conversar simplemente, del otro lado, ¿la Corte también tiene un comportamiento político? Las personas que son parte de las instituciones tienen posturas políticas y eso no vamos a quitarlo nunca. Todos tenemos posturas, aunque ni siquiera estemos conscientes de ellos. Eso va a pasar. Ahora, lo importante es que la Corte utilice la Constitución para tomar sus decisiones. Y allí hemos visto discusiones, yo no soy abogada, quienes son abogados han dicho, si incluso cuando han tomado decisiones muy delicadas sobre temas como aborto en casos de violación, matrimonio igualitario, etcétera, ha habido como unas discusiones muy profundas y con una argumentación incluso en los votos salvados. Es decir, es una corte que me parece que es bastante seria, independientemente de que pueda haber unos jueces que tienen unas posturas más progresistas, otros más conservadores, otros tienen unas posturas políticas más de frente, otros más ocultas, pero quiero decir, es una institución a la que no podemos mermar y tenemos, creo, que preocuparnos cuando un gobierno, y eso nos pasó ya, cuando la Corte Cervecera, la famosa Corte Cervecera, se la cuestionaba, ahora los que cuestionaban la Corte Cervecera quieren una Corte a la medida del Ejecutivo. O sea, ¿se debilita el equilibrio de poderes con esto que estamos viviendo, Francisco? Sí, yo diría se debilita la democracia y el Estado constitucional de derecho. ¿Por qué? Porque Marisol nos recordaba la cadena nacional de la ministra de Gobierno con el presidente de la Asamblea, franqueado por fuerzas policiales, militares, no sé qué, de qué ramas nomás serían.
Pero ¿quién lleva la voz cantante? La ministra de Gobierno. Y qué flaco favor para la democracia y la institucionalidad que el señor presidente, de la Asamblea, que trasladó un mensaje de cambio de la Asamblea, sentado junto a la ministra de Gobierno, cual subsecretario de Gobierno. Eso es incorrecto, es injusto para los que votamos, porque ahí sí voy a decir, los que votamos por un cambio, por una reestructura institucional, por fortalecer la democracia. Entonces, sí, hay veces que las instituciones, precisamente la Corte Constitucional es una de ellas, tiene que poner freno al poder. Y ese freno al poder tiene que ser respetado, así no nos guste. Ya hemos visto la Corte Constitucional que dijo una barbaridad, ordenando hacer una comisión. Eso no tiene. Se les va la mano, sí, pero hay formas de llevar adelante una confrontación jurídica con la Corte. ¿Por qué incomoda la presencia del presidente Olsen en esta cadena nacional, en esta intervención pública? ¿Cuál es la preocupación que usted tiene? Porque él es el presidente de una función. De una función del Estado y la señora es ministra de Gobierno. Ya. ¿Y quién presenta? La ministra de Gobierno. ¿Quién hace la segunda voz? El presidente de la Asamblea, por Dios, o sea, incluso en las formas. El señor presidente tiene todo el derecho de respaldar las decisiones de su partido y de su presidente. Claro. Pero tiene que ser vocero de la institución. Podía haber hecho él una cadena nacional y dar la posición de la Asamblea, que es saludable que la tenga, porque no puede pasar a ser una dependencia del Ejecutivo. Francisco, ¿y las leyes que con el carácter de económico urgente ingresó el presidente, 3 en total, tomaron o condujeron a esta decisión por parte de la Corte Constitucional, desde su perspectiva, generan ruido, provocan esta tensión que está viviendo el país, o habría que simplemente aceptar y tomar en cuenta la decisión correspondiente? A ver, generan ruido, no solo por cómo está. Mira, el Estado de Derecho es respetar a cada institución. Les llegaron los proyectos, ¿para qué? Para que debaten, aprueben, nieguen o reformen. Reformaron, plantearon algo adicional, que la mayoría, si no es cuestión de que porque como es mi compañero de partido, yo voy a sostenerle. No, porque al compañero de partido quieren que haga bien las cosas, ayúdenle en la reflexión, planteen los cambios que son, porque además la ciudadanía, los profesionales que ejercen el derecho y otros sectores le dijeron, no son las formas de presentar esas leyes, parecían las leyes trole, de todo un poco. Entonces, a ver, puede ser que el país esté requiriendo, como está el Ecuador, y lo que hay que reconocer es cierto, el presidente de la República está enfrentando un Estado que es difícil de manejar, tiene grandes dificultades, pero eso no significa que no nos ayude a institucionalizar el Ecuador. Entonces, ese es el tema, ¿no? Que estamos asistiendo a un momento extremadamente crítico, hay una guerra declarada a estos grupos de delincuencia organizada y tenemos que estar juntos. ¿La Corte le da la espalda a esa aspiración del pueblo ecuatoriano? No. ¿Le da la espalda a esos afanes del jefe de Estado? No, porque el jefe de Estado no es jefe de Estado para hacer lo que quiera. Es decir, tiene que haber contrapesos en un Estado en democracia. Si queremos estar en democracia, tenemos que asumir lo que significa estar en una democracia. Es decir, el país tiene un momento muy complicado, pero el presidente se postula para eso. Es decir, ¿qué nos sorprende? Sí. Cuando se postula para este segundo periodo, él sabía en qué condiciones tomaba el Estado. Y por lo tanto, parte de ser jefe de Estado es garantizar que cada institución y que cada poder cumpla con su parte sin interferir. Ahora, lo que parece a ratos es que a los presidentes de la República les gusta ser presidentes cuando es chévere, cuando uno puede tomar decisiones, pero cuando ya hay contrapesos, entonces ahí ya no les gusta. Y de ahí a mí personalmente me parece impresentable convocar a una marcha a la Corte Constitucional y además crear una narrativa, que eso me parece lo más peligroso. Poner vallas donde contabilizas los números de asesinatos del mes de agosto, me parece que era una de las vallas, acusándole a la Corte Constitucional. El Ejecutivo, como su nombre lo indica, está ahí para ejecutar y para tomar las decisiones que resuelvan los problemas del país, y poner la responsabilidad en otras instituciones del Estado me parece lo más mediocre. Ahora, sigo en esta insistencia de un poco abogado del diablo. Todos estamos remando para combatir y para enfrentar a estas bandas, para pacificar el país, y hay una institución que le da la espalda, como digo. Entonces sí, capaz que el presidente en ese sentido y en ese momento sí tiene razón.
Es que en una democracia las instituciones no te dan la espalda, las instituciones te ponen los límites que los contrapesos de un Estado democrático y de una república requieren. Es decir, porque si no, nos van a decir, vamos a resolver la seguridad. Y, por ejemplo, uno de los planteamientos que había en la ley de inteligencia, me parece, y que es uno de los artículos que está siendo suspendido de momento, que es el tema de las comunicaciones. Mañana no les gusta la conversación que Andrés, Francisco y yo tenemos aquí, vienen y han sido Andrés, Francisco y Sol, parte de un GDO, nos llevan y no nos ponen ante un juez en 12 horas y a ver dónde está ahí el contrapeso. Entonces la gente dice, es que es una corte que defiende delincuentes. No, los derechos están aquí para defendernos primero a nosotros. Y parece una respuesta sencilla, y creo que ese es otro de los problemas del Ejecutivo. Problemas y no problemas porque funciona a nivel de propaganda. Es simplificar problemas que son mucho más complejos. Simplificar entre los buenos y los malos. Exacto. Entre el bien y el mal. Exacto, como si fuera así de Nosotros somos simple. los buenos y ellos son los malos. Exactamente. Un poco así. Y eso es peligroso para esto, para la posibilidad de discutir, porque una democracia, además del debate, es necesario y es sano. Es parte de la toma de decisiones, y que un gobernante además tiene que entender que quienes le cuestionan no es que le están cuestionando a él como ser humano, están diciendo, a ver, usted tiene todos estos poderes, porque, ojo, estamos en un país además hiperpresidencialista. El presidente tiene bastantes capacidades, bastantes competencias y bastante holgura para tomar decisiones. Entonces, sí me parece un poco preocupante que mientras no sea Rafael Correa, si es que hace las cosas que en su momento se le cuestionó a Rafael Correa, no importa porque no es Rafael. Ahora, esta expresión que usted formula respecto a la posibilidad de que el jefe de Estado esté conduciendo decisiones para concentrar el poder, para tener una conducta autoritaria. A mí me parece que sí. Estamos en eso. A mí me parece que sí, y a mí me ha venido preocupando desde hace rato. Es decir, uno de los primeros síntomas, a mi modo de ver, fue la invasión a la Embajada de México, que puede estar el diablo adentro de la embajada, pero en la embajada se respeta y hay convenios internacionales que te establecen cómo debes relacionarte con los países amigos y demás. No se puede hacer eso. Y de ahí han venido sucediendo una serie de situaciones que a mí me parece que a todos los ciudadanos debería llamarnos la atención. Por ejemplo, el contencioso electoral, la campaña. A mi modo de ver también fue una campaña desigual, en donde no se jugó en la misma cancha. El presidente no tomó la licencia que debe haber tomado y no pasó absolutamente nada. Igual vimos a la señora Yadira, a la asambleísta Yadira Vallas, que estaba repartiendo cocinas. Todos le vimos, ustedes, yo, los televidentes en TikTok, en redes, cómo repartía las cocinas con los chalecos, además del MIES, en campaña, y no pasó nada. El contencioso no lo sancionó, mientras sí sancionó a otras legisladoras, que está bien que se sancione, no es de no sancionar, pero la misma vara para todos. Entonces, si vemos un comportamiento así de las instituciones, ¿cómo podemos confiar en las instituciones? ¿Es posible que haya esta suerte de aprovechar, entre comillas, las circunstancias para tener estos poderes, este autoritarismo que habla Sol? Bueno, yo creo que el presidente y el gobierno en general están fascinados con el modelo correísta. Y el modelo correísta desde el primer día era sacar a los asambleístas, patear a los de la Corte, al del Tribunal Constitucional y todo. Descalificar a todo el mundo. Quien no está conmigo está en contra y por lo tanto son delincuentes, son sinvergüenzas, lo que quieran. Ese modelo es el que se ha instalado en el país. Y claro, cuando ya están en el poder y siendo demócratas, concibiendo a la democracia como el Estado de Derecho, es un poco como que tuvieran la fascinación por controlar todo, quizá con buena voluntad, digo yo, pero esa buena voluntad no está en juego. Esa es la política. No, la política es ejercer La política es el poder. Por eso, pero ejercer el poder, cuando es democracia, en el marco constitucional y de la legalidad. Porque no puede ser, como yo soy popular, como yo sí me declaro demócrata, voy a repetir los errores del presidente, del expresidente Correa, para yo instalarme. Si el país no votó para cambiar unos por otros, el país votó porque está buscando hace rato instalar en el Ecuador una democracia, instalar un Estado de Derecho, instalar unas instituciones que funcionen, sean respetadas y respetables. Pero eso es lo que hay que trabajar. Este periodo que se ha cumplido del 2025 es el periodo de mayor cantidad de muertos en el Ecuador. Y nosotros esperando que esto que usted está señalando prevalezca. Pero ¿y eso qué tiene que ver con las decisiones? No, que hay que luchar, que hay que enfrentar, que hay que combatir. Y lo está haciendo. Y que hay que usarlas, usar todo. Extremando. No, extremando no. Porque ¿qué? ¿La mayoría es los delincuentes, Andrés? No. La mayoría no tiene es los leyes, delincuentes. No tiene constitución, por no eso. Tiene órganos de control. La mayoría lo que necesita es que el Estado de Derecho se instale, que la institucionalidad funcione. Y no es que a mí, por ejemplo, ese bodrio del Consejo de Participación Ciudadana, como ya tengo una mayoría, ya no me interesa.
Entonces ya no voy a funcionar. El consejo tal, ya no voy en busca del mío. No, esto no es de propiedad. Es que no han entendido ni los unos ni los otros que la democracia tiene unos límites y es difícil por eso, porque hay que respetar. Tengo que ir a una pausa, volvemos en un instante. Este es el programa Hora 25. Hora 25, con el auspicio de... Sigue reinventando tu perfil en la Universidad Internacional del Ecuador. UID. Reinventemos el futuro. Y bien, vamos a continuar. Este choque institucional tiene una serie de expresiones. Ya en el primer segmento, hace pocos instantes, hablamos lo que ocurre con la institucionalidad, la marcha que se anuncia para el próximo martes. Pero hay una pregunta, Sol, en el pliego de las preguntas para la consulta popular, que señala la posibilidad de que los miembros o la Corte Constitucional esté sometida al control político. Una barbaridad. A mí me parece una barbaridad porque las decisiones de los jueces no son políticas, no son eminentemente políticas. Puede haber un trasfondo, como decíamos hace un momento, pero no son eminentemente políticas. Están basadas en el estudio del análisis del derecho. Por eso se les pide tantos requisitos para llegar a la Corte Constitucional. Y una asamblea impresentable como la que tenemos. Hemos visto asambleístas que no pueden pronunciar, hasta los chistes leen. Vamos a someter a ellos a que controlen a los jueces constitucionales que tienen una serie de requisitos relevantes e importantes para llegar a donde están. La institucionalidad, el balance y la posibilidad del control está presente. Sí. Si el propio presidente de la República, con elección popular, no olvide, está sometido al control político, ¿por qué no los jueces o magistrados? Por su rol, porque es un rol constitucionales? político. El otro no. El otro no es eminente político. El otro tienen que tomar decisiones basadas en un conocimiento, en una carta magna, en los convenios internacionales. Por lo tanto, ¿cómo vamos a pedirles a personas que son bachilleres? Tenemos cuántos asambleístas, que no está mal ser bachiller, pero ¿cómo le pides a un bachiller que controle a un doctor en jurisprudencia que tiene 40 años de estudios, etcétera? Me parece que es impresentable. Y lo grave es que controle, digamos, sentencias, decisiones. Además, eso es lo más grave. Además, porque la Corte Constitucional lo que hace es velar por los derechos, velar por el cumplimiento de la Constitución para todos los ciudadanos. Tan preocupante es esto que cuando uno ve que el expresidente Correa apoya la pregunta 6 y entonces ahí ADN, el presidente Novoa y el presidente Correa se estrechan la mano porque ambos están de acuerdo en este control, que nuevamente yo regreso. Aquí no se trata, y yo ahí discrepo con Francisco que decía hace un momento que puede ser buena voluntad. Nosotros no podemos estar esperanzados en la buena voluntad, sea Daniel Noboa, Rafael Correa o Juanito Pérez. Eso en un Estado, o sea, no es una buena vecindad en donde yo, bueno, voy a confiar en lo que Andrés... No, para eso están las instituciones del Estado. Entonces, nuevamente, me parece que plantear un control político... Ni a los ministros, ni en el caso Progen les han querido dar paso y si van a querer, ojo, porque además la Asamblea está dominada por una organización política y esa hoy puede ser ADN y hoy a muchos les puede gustar y cuando sea la que no les gusta. Del otro lado. Y justamente hay que plantear este control pensando en que quienes van a gobernar son aquellos que nos gustan menos. Entonces hay un afán de controlar la Corte, de controlar las entidades, de tener una Corte al servicio del Ejecutivo. ¿Su apreciación sobre el control político? Yo creería que sí. A ver, primero yo decía lo de la buena voluntad. No es que yo digo que hagamos la buena voluntad, no. Creo que el presidente con una buena voluntad quiere convencernos de que puede romper el Estado constitucional de derecho. ¿Y eso es lo que está ocurriendo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque lo importante de este momento es que si cualquiera de las instituciones que se pronuncie, la Asamblea aprobó la ley, listo. No había que ir a hacer una marcha en contra de la Asamblea por hacer lo que tiene que hacer, aprobar una ley. Bien, se presentan más de 20 demandas de inconstitucionalidad, la Corte recibe, da trámite a unas, revisa los argumentos y dice, creo que aquí hay que hacer una audiencia y por lo tanto suspendo estos que han recibido la mayor cantidad de demandas. Suspendido eso, los abogados y los constitucionalistas nos han dicho, van a tener que resolver. Entonces, el presidente puede ir, quiere ir acompañado con una marcha, vaya, pero no declarándoles enemigos. Pues. Bueno, vaya y haga la presentación. La marcha es proponer, plantear que las calles resuelvan. Bueno, es que eso es lo antidemocrático. Lo que no está bien, claro. Eso no es lo correcto. Porque, a ver, quieren defender lo que yo estoy planteando. Bueno,
Vamos, pero vaya con el asesor jurídico, con el procurador, con los de la Asamblea y defiendan lo que han hecho, pero defiendan jurídicamente. O sea, el Estado de Derecho no es como yo me acomodo en el Estado de Derecho y con quién quiero quedar bien. Porque yo podría decir, yo aplaudo que el presidente intercepte llamadas, el gobierno nacional intercepte llamadas y los meta presos a todos. Yo a algunos los veo acompañándolos y yo quisiera que estén presos. Ahora, Francisco, esto que usted aspira, que es que dentro de los límites y de las condiciones democráticas se presente el presidente en la Corte, exponga sus tesis, sus asesores, el procurador, en fin, hagan conocer sus planteamientos. Eso va a ocurrir probablemente, porque el momento de la definición, porque este momento no sabemos todavía, de la definición respecto a la inconstitucionalidad de las leyes, supongo que los magistrados escucharán las voces de unos y de otros. Yo ahí, en cambio, exhortaría a los magistrados de la Corte, que si bien son los que van a verificar el cumplimiento de la Constitución, no pierdan de vista también, porque un juez debe tomar en consideración todo lo que pasa en un país. Ahí sí. Ahí sí. Pero en virtud de lo que el presidente pueda llevar y decirles, ellos van a tomar la magnitud del problema, en fin, pueden ser considerados esos factores. Y pueden poner límites a lo que el presidente está pidiendo, porque no solo responder a lo que el presidente pide, que le hace buena o mala a la Corte. Ya digo, hemos tenido activistas en esa Corte Constitucional. Bien, pero lo que queremos es que resuelvan en derecho. Si es que el procurador, el presidente de la República, el presidente de la Asamblea, sus asesores, sus directores jurídicos, llevan un planteamiento que convence a la Corte, que les lleven los datos que tienen, no para culparles a ellos de que son los que están matando, porque no están matando. Porque yo también como Corte Constitucional podría poner una valla que diga, este presidente inútil no sirve, se han muerto tantos en el periodo de... No es correcto, porque el presidente tampoco es responsable, es el Estado que está luchando contra bandas delincuenciales tomadas del poder político y que quieren seguir gobernando. Hay un elemento que les pongo en la mesa para la conversación, y ya estamos por terminar, y es que las preguntas para la consulta tienen que pasar probablemente, aunque hay puntos encontrados, pero tienen que pasar por la Corte Constitucional. Y la pregunta respecto al control político tendrá que resolver la propia Corte. ¿Qué pasará ahí? Es que justamente ese es el tema. Las funciones del Estado pueden tener choques en distintos momentos y es parte del juego democrático. Pero tampoco se puede responsabilizar de los temas de seguridad a la Corte Constitucional. Me parece casi irrisible cuando no hemos visto ni siquiera un plan Fénix. ¿Dónde está el plan Fénix? Ustedes lo conocen porque yo no lo he visto. O sea, ¿dónde está la política pública de seguridad? Y los expertos en seguridad lo han dicho. No se trata solamente de poner más policías militares, que sí, que es necesario, pero también hace falta políticas sociales. ¿Dónde están esas políticas sociales? Entonces, si es que queremos responder, además, ojo, con instituciones profundamente permeadas por el crimen organizado, estamos hablando de militares y policías que todos los días veremos en los noticieros, en los medios de comunicación, involucrados en distintos casos. A esta semana salió el caso de los 6 policías involucrados en el robo de armas de la Policía Nacional, que era vendida a una célula de un grupo de crimen organizado. Entonces, mientras eso pasa, ¿qué tiene que ver la Corte Constitucional en eso? Es decir, cada quien tiene que cumplir lo que tiene que cumplir. Ahora, es preciso que todas las instituciones y las autoridades y los ecuatorianos estemos dentro del derecho, de la Constitución, de las normas. En el caso del presidente podemos observar, podemos llamarlo, podemos juzgarlo, podemos reclamarlo. Los señores de la Corte son intocables. Pero es que sí se puede reclamar. Es más, si van en contra de la ley pueden ser procesados. Es decir, pueden irse presos si es que hacen algo que no deben hacer. Esta es parte de esta narrativa que a mí me parece peligrosa. Son intocables. No, nadie es intocable. Ustedes, yo, un televidente, comete un delito, nos vamos presos. Bueno, o sea, así nomás. Y el tema también es que el sistema judicial no funciona. Vimos en los casos Metástasis y Purga. Coroneles de la policía en servicio activo, jueces, fiscales, toda la gente que debe estar trabajando para hacer cumplir el sistema permeada por las organizaciones. Y regreso un poco a la idea de entregarles tanto poder a quien sea, ni al presidente, ni a la Corte, ni a la Asamblea, ni a nadie. Ojo, también el momento en el que parte de los articulados que están siendo considerados por la Corte, el tema de indultar, por ejemplo, a los militares. Estamos hablando de organizaciones permeadas por el crimen, entonces tampoco tú le puedes entregar los cuatro niños de las Malvinas, no le puedes entregar todo el poder tampoco a los militares y a los policías, sin que eso quiera decir que somos enemigos de los militares y los policías. Vamos a terminar. Francisco, ¿hay activismo jurídico en la Corte Constitucional? Yo creo que sí, no solo ahora, ha venido existiendo, pero eso no deslegitima la institucionalidad. Estos jueces pueden ser juzgados por una demanda del propio presidente ante la Corte Nacional de Justicia. En esa Corte Nacional pueden revisar porque tengamos alguna acusación concreta, ¿no es cierto? O sea, procesos
para hacer un seguimiento del ejercicio de la judicatura a los ministros de la Corte Constitucional existen. Ahora, ¿queremos que respondan cada vez a lo que nosotros les planteamos? No, ni tampoco lo que les podamos decir vía la opinión pública. Pero no se puede señalar, Andrés. El expresidente Correa no tenía con quién pelearse y nos escogió a los medios de comunicación y a los periodistas para darnos con todo. Ahora parece que el señor presidente Noboa no tiene con quién pelearse y va a la Corte. No, eso no funciona así. Muchísimas gracias la presencia de ustedes esta noche aquí en el estudio de Teleamazonas, 10 de agosto, Día de la Patria. Muchísimas gracias a la audiencia. Hasta la próxima semana.